Hola, queridas mamás y queridos papás. Esto es Lisana, Soy Tipo Mamá, un canal dedicado a la estimulación temprana, al desarrollo infantil y a la maternidad. Si tú eres de esas mamás que consulta al internet o se va para las redes sociales frente a cualquier pequeña duda que te aparece durante el día, este video es para ti. Porque hoy vamos a entrevistar y vamos a conversar con la doctora Ana María Ravelo. Ella es pediatra, puericultora, especialista en lactancia, es mamá y además forma parte del equipo de pediatras que trabaja con mis hijos. Bienvenida, doctora, gracias. Gracias por esta invitación tan chévere, Lisana. Un placer estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Hoy queremos aclarar varias dudas sobre la maternidad, sobre la salud del bebé. ¿Okay? Esta es una dinámica súper chévere porque vamos a hacer preguntas y respuestas. Si tú eres esa mamá que tiene preguntas que todavía no te atreves a decírsela a tu pediatra porque te da pena, porque no lo quieres molestar, porque consideras que esa pregunta es como muy tonta o X motivo, quédate porque especialmente en la pregunta número 16, esto te va a interesar. Entonces, bueno, doctora, lo primero que le tengo que decir es una cosa que cuando nosotros llegamos con nuestro bebé a la casa, las mamás primerizas tenemos como un montón de dudas, miedos, y vemos a nuestro bebé y o la mollerita se le mueve mucho o no se mueve tanto. Entonces empiezo a preguntarme, ¿tengo que llamar al pediatra? O sea, ¿le puedo preguntar esto al pediatra o no se lo pregunto? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuáles son esas señales en el bebé recién nacido que te dicen llama ya al pediatra? Bueno, vamos a separarlo como por sistemas, que va a ser más fácil. Vigilar cómo respira, el color de su piel, la interacción con el medio, si bien el recién nacido no es que es muy interactuando, o sea, no hace muchas cosas, pero siempre están alertas cuando no están dormidos, y la temperatura. Entonces, dependiendo de cosas que te parezcan raras, o sea, si lo sientes demasiado frío, si hay mucha palidez, si está muy amarillo, si hay una coloración azulada alrededor de la boca, en las manos o en los pies, si tú ves que tu bebé tiene más de 6 horas y no ha hecho pipí, si la succión cuando lo colocas al pecho o está tomando biberón, en el caso de los bebés que toman biberón con lactancia artificial o diferida por lactancia materna, y la succión no es rítmica, no es profunda, le cuesta, esas son señales de los que hay que buscar atención, y hay que buscar atención temprana. Ok, de todas estas señales, todas aparecen, uno siempre como mamá estará muy caliente o hay algo que tenemos todas las mamás que siempre queremos como abrigarlos mucho porque como tenemos frío nosotras pensamos que él también tiene frío. Me parece genial, genial que aclares esas cosas. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos kilos debe aumentar mi bebé cada mes? Wow, eso va a estar un poco largo. Vamos, No, vamos a hacerlo por el primer año. Vamos a hacerlo por recién nacido primero. Okay. El recién nacido más o menos la primera semana pierde de 10 a 12% de peso en la primera semana. Eso es normal. Después de esa primera semana, el bebé debe haber recuperado el peso al nacer. Y la ganancia de peso debe estar más o menos entre 15 y 40 gramos semanales, diarios, para una ganancia durante todo el primer mes. Después, el crecimiento y la ganancia de peso es mucho mayor, y más que el peso, lo que miramos los pediatras también es el crecimiento. O sea, qué tanto crece. Después de los 2 meses, el bebé debe haber duplicado el peso al nacer. Al año debe, en un promedio, estar casi todos pesando los 10 kilos o cercanos a eso. Entonces, bueno, no, es más individual que otra cosa. La genética juega un factor importante, el tipo de alimentación juega un factor súper importante. Los alimentados exclusivos con lactancia materna al principio ganan menos que los alimentados con biberón y fórmula artificial. Entonces, bueno, eso va a depender y hay que individualizar cada caso.
Igual, de todas maneras, en todas las consultas pediátricas, el pediatra siempre está súper pendiente de eso, de cómo es el desarrollo, cómo es la ganancia de peso, cómo es el crecimiento de longitud, cómo crece la cabeza. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que evaluar. No es nada más el número de gramos o kilos que tienes que ganar mensual. Sí, como dice la doctora, cada bebé es distinto. Sí. Y cada bebé viene con un paquete genético distinto y depende de ese paquete genético y del contexto familiar y del contexto social en el que este bebé se mueve. Es así. Bien. ¿Por qué algunos bebés recién nacidos, esta pregunta me encanta, se ponen amarillos? Algunos bebés recién nacidos se ponen amarillos, entonces algunas bibliografías o algunos mensajes de internet te dicen déjalo tranquilo, no pasa nada, y otros te dicen sí, tienes que acudir urgentemente al médico. Mi mamá, por ejemplo, me decía ponle al sol todos los días porque el sol le ayuda y no sé qué. ¿Cuál es la verdad? Bueno, los bebés se ponen amarillos porque nosotros en el cuerpo tenemos una sustancia que se llama bilirrubina, que es un producto de la degradación de la hemoglobina. Cuando los bebés nacen tienen hemoglobina materna y hemoglobina fetal. Esa degradación de los glóbulos rojos de mamá, que igual se van a morir porque todos nuestros glóbulos rojos se van muriendo poco a poco y aparecen unos nuevos, ese producto en el recién nacido queda circulando y se tienden a poner amarillos. Que no es fisiológico en un bebé amarillo, cuando hay incompatibilidad sanguínea, que la pérdida puede ser y la destrucción puede ser más acelerada y se ponen amarillos muy rápido. Los procesos infecciosos pueden hacer que los bebés se pongan amarillos más temprano o más intenso. Y un tip para todas las mamás es que los bebés se ponen amarillos de la cabeza hacia los pies. O sea, va como bajando la coloración. Entonces, lo primero que se va a colocar amarillo va a ser la cara. Entonces, mientras más temprano es, más temprano, lo vas a notar más en la cara que hacia los pies. Si tú estás viendo que tu bebé está amarillo hacia las piernitas o hacia la barriga, tu bebé debe estar muy amarillo y eso es un momento en el que hay que acudir al pediatra. Igual la coloración blanca del ojo, que es la esclera, también es un sitio donde lo podemos ver. Y el mejor tip para revisar si están amarillos o no es colocar al bebé bajo la luz del sol o la ventana y uno les aprieta la nariz así un poquito y si ese fondo está amarillo, así sea de piel morena, te puede decir qué tan amarillo está. Si está amarillo y tú te das cuenta, es preferible que lo lleves al pediatra. Ok, buenísimo, buenísimo. Cosas que yo no sabía. Eso, que la cabeza se va poniendo amarillo de la cabeza a los pies. Me parece genial que podamos tener esta información para estar pendientes. Que viene es la cuarta ya. ¿Cuántas horas debe dormir mi bebé? Y esta pregunta la hago porque sí nos llegan muchas mamás primerizas que se angustian muchísimo y entonces es que no me dejó dormir en toda la noche. Entonces, bueno, cuando uno indaga, realmente el bebé duerme de 2 horas a 3 horas y se despierta. Le cuesta un poquito conciliar el sueño o hay otros bebés que duermen demasiado, que duermen 5 horas. En el caso de mis hijos, mi hija mayor, por ejemplo, dormía 4 horas y media en la noche. Y entonces, mucha gente o mucha información en internet te dice que no puedes dejar que duerma más de 3 horas porque entonces le puede pasar algo. ¿Cuánto debe dormir un bebé? Un bebé recién nacido duerme un promedio entre 16 y 18 horas en el día. Y hacen más o menos bloques, hacen 5 bloques de sueño durante el día. Con periodos muy cortos de alerta o atención y se despiertan de forma regular para mantener sus constantes vitales, glicemia y porque su capacidad gástrica es pequeña. Entonces, los bebés se tienen que despertar. Los bebés recién nacidos se deben despertar frecuentemente porque es supervivencia. O sea, ellos se despiertan para pedir comida porque lo necesita su cuerpo. O sea, su metabolismo es rapidito, entonces necesitan estar comiendo de forma frecuente. Entonces es normal que un bebé, y es ideal y necesario que un bebé recién nacido, o sea, menor de 30 días, se despierte de manera frecuente para comer. Y eso es súper importante. Eso es importante porque el ideal de toda mamá pareciera ser que el bebé duerma más tiempo, cada vez más tiempo, más tiempo, más tiempo, y nos angustia. La verdad es que la angustia es real. Claro. Cuando mi bebé duerme 2 horas y me angustia y digo, wow, pero es que no está durmiendo nada. Y el cansancio
propio Ujú. te pide la necesidad de que tu bebé duerma más. Por favor. Pero él no debe dormir más. Ese es un verdad. detalle. O sea, de que tú tienes un sueño de adulto y él tiene un sueño de recién nacido Exactamente. y tiene unas necesidades que tú ya no Eso. tienes. Ujú. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir cediendo porque no hay manera de que no se despierte. O sea, si se despierta tu bebé cada 2 horas, tú, qué bueno que mi bebé se despertó. Vamos a todo está bien, comer, todo está bien. Buenísimo. La quinta pregunta, y esta tiene mucho que ver con el motivo de este video, y es que a veces vemos cosas, información, hay mucha información en internet que está relacionada a los bebés, al desarrollo, a cuáles son esas señales de alerta que yo tengo que estar atento para poder acudir a un especialista. De toda esa información que hay a través de las redes sociales, ¿cuál tú como pediatra has visto y dices, Dios mío, pero qué es esto? No le paren a eso. ¿Te has encontrado con ese tipo de información? Sí, mucho. Algo que te llame mucho la atención. Que hay una creencia popular que además es bastante frecuente verla en las redes sociales, que es la tapada del ombligo, por ejemplo, en los bebés recién nacidos. El ombligo no se debe cubrir, no hay que colocarle ningún objeto, ninguna cinta adhesiva, un fajero, nada para que quede bonito, ni para que esté estético, ni para que no se salga, ni para que no aparezcan hernias. El ombligo es un espacio donde pasaban los vasos y es normal de que eso esté abierto. Y como el ombligo se está cicatrizando y lo que va a formar ahí es una cicatriz, es una cosa que no se debe tapar. Entonces, eso es súper importante porque además puede producir una complicación que los procesos infecciosos están ahí. El otro tema, por ejemplo, es el baño del bebé, que es un tema controversial, si lo haces o no lo haces antes de la caída del ombligo, si lo bañas de manera precoz o, no o de manera no precoz, es decir, lo bañan en la clínica o no lo bañan. La tendencia mundial es que los bebés no se bañen en las primeras 24 horas de vida para proteger calor, ayuda con el apego, con la lactancia. O sea, ellos están hechos para quedarse, se secan más para que no se enfríen, pero no se bañan como tal. Y ya en casa sí los puedes bañar. O sea, Okay. Pero eso es nuevo. Es bastante reciente, o sea, los estudios son relativamente recientes. Okay. Sin embargo, por ejemplo, en Venezuela, en los centros de salud grandes, todos los bebés se bañan. Okay. Y bueno, es algo que todavía no está completamente arraigado. Si tú revisas bibliografía europea, sobre todo, los bebés te dicen que la indicación es no bañarlos diario. Okay. Entonces, nosotros vivimos en un país tropical, que eso también influye con el tema del calor, sudor. Y otra cosa, el sobreabrigar a los bebés tampoco es ideal. Entonces, correcto, una capa más de lo que tienen los papás. O sea, si yo tengo una camisa ligera, una camisa, un body y una pijama, está suficiente. O sea, okay, nosotros no vivimos en un país que hace mucho frío, ni en las zonas más frías del país. Correcto. El mejor tip es ese, una capa más de lo que tú tienes. Ok, nosotros solemos colocarle al bebé muchas. Cuando está recién nacido, el body, las mediecitas, la franela y el pantaloncito, y encima entonces una mantita, y si salimos a la calle, una cobija encima de la mantita. Sí. La quinta pregunta, y esta, y si hasta este momento estás acompañándonos, aprovecha, suscríbete al canal para poder continuar disfrutando de más contenido de valor y especialmente relacionado con la maternidad, el desarrollo infantil y la estimulación temprana. Continuamos con las preguntas. Viene esta pregunta que me encanta porque todas las mamás tenemos un tema de fijación con la alimentación de los bebés. Queremos darle mucha comida, que esté gordito, que siempre esté, y eso es una cosa cultural, creo yo. ¿Cuáles son esos alimentos que no debemos darle a nuestros bebés durante el primer año de vida? La sal, el azúcar, la miel de abeja en forma cruda, los alimentos potencialmente que pueden producir atragantamientos, es decir, esféricos,
o redondos, Ajá. duros. Por supuesto, alimentación no sana natural, o sea, Chuchería. chucherías, bebidas de pote, refrescos o sodas en otros países, los embutidos ahumados y enlatados. Básicamente es como... Vamos con la pregunta número 7. ¿Alimentación por baby led weaning o alimentación tradicional? Básicamente lo que le funciona a la familia. Ambos tipos de alimentación tienen sus ventajas. Sin embargo, quien vaya a acompañar al bebé durante la alimentación es súper importante que se sienta seguro y tranquilo. Si el cuidador o la persona que lo está acompañando no se siente seguro en dar alimentación por baby led weaning, no es un buen método para esa persona. Lo que sí, aunque estés en alimentación tradicional, tú tienes que progresar texturas en la medida que el niño va creciendo. Entonces, después de los 9 meses, el bebé no puede comer solamente papilla licuada. Entonces, tiene que haber algo de texturas en la alimentación. Esto es básicamente el hito como más grande y a respetar. Ambas tienen sus pros. Aquí a mí me pasó algo particular, porque con mi primera hija yo seguí el esquema de la tradicional, ¿no? Entonces, el esquema tradicional te dice que tienes que dar papilla, después como trocitos así como más machacaditos, más tipo puré, después entonces más sólidos y así como que vas aumentando la textura o vas cambiando de textura a medida que el bebé va creciendo. En mi caso, y dábamos por colores también. Y por colores. En mi caso, con mi primera hija, yo seguí el método tradicional, pero con mi segunda hija... ¿Ya nos conocíamos? Sí, fui baby led weaning. Sí. Ojo, esto no me lo recomiendo a nadie. Yo tomé la decisión porque, bueno, así somos las mamás. Tomamos decisiones. Claro, es que además eso es súper importante. Sí. O sea, la última palabra con tu hijo siempre la vas a tener tú. Sí, pero yo no sé si por eso, en el caso de mi otra hija, la que hice baby led weaning, ella no, el tema de las texturas húmedas no. Eso depende de manera individual. Creo que me tardé mucho en el tema de las cremitas, como ya yo estaba muy emocionada porque ya ella tomaba los alimentos por la mano y ella solita con toda esa independencia que todas las mamás queremos promover en nuestros hijos, lo hacía perfecto. Con la sopita, pues bueno, yo a veces le daba sopita, a veces le daba cremita, pero no era como muy constante con eso. Entonces yo siento que sí debería haber como un mix, ¿no? Bueno, como es el método Bliss. Es el método Bliss. Yo siento que debería ser así para que el niño pueda habituarse a las texturas, o sea, a los colores, como dice usted, porque eso tiene un seguimiento y tiene una razón de ser. Ya cada uno, ya con más confianza y más tiempo, puede consultarlo con su pediatra, pero como es decisión de cada mamá, como bien lo dice la doctora, si yo me siento más cómoda haciéndole de esta forma o haciéndolo de la otra, chévere. Pero yo sí recomendaría que lo hicieran mixto para que los bebés tengan como la experiencia de ambas texturas, ¿ok? Claro, la experiencia sensorial se puede lograr de diferentes maneras. Y lo importante es que al final tu bebé coma balanceado y natural, que estén incluidos todos los grupos de alimentos, donde se priorizan los alimentos de alta energía, o sea, serían carbohidratos, grasas y la cantidad de proteína en el día, que es un concepto que los adultos no manejamos, sino más bien los adultos tendemos a comer más proteína que lo demás, o sea, que grasas y que carbohidratos. Los niños no, los niños deben comer grasas y carbohidratos, y la proteína tiene como una cantidad diaria. Entonces, igual en consulta, por supuesto, cada pediatra individualiza, da recomendaciones, y yo pienso que la maternidad y el acompañamiento del pediatra tienen que funcionar desde el punto de vista de la familia. O sea, no hay una receta perfecta para nada. Cada familia es un mundo, es individual. El respeto a esa individualidad es fundamental, y cada niño es diferente. O sea, tu primer bebé de repente no le gustaban los crujientes y el segundo los ama. El primero no le gustaba el puré y el segundo tampoco.
Y el tercero los adora. O sea, entonces, bueno. Son 3 mundos distintos, 3 planetas distintos. Claro. Así es. Vamos a la siguiente pregunta, que es, y esto es algo que nos angustia muchísimo. ¿Qué no debemos hacer las mamás cuando nuestro bebé tiene fiebre? Arroparlo. Ajá, porque generalmente los bebés empiezan a tener mucho escalofrío. Sí, o sea, el escalofrío es un mecanismo para producir calor y es como la fase previa a que suba la temperatura. Okay. Entonces tu cuerpo te va a pedir arroparte, igual que nos pasa a los adultos, que lo que te provoca es arroparte, ponerte cobijas, suéter, medias, y tú vas a ver que tu bebé te va a decir, tengo frío, me siento mal, y tú dices, por aquí como que va a subir la temperatura, pero si ya la fiebre está instaurada, tú no lo debes mantener arropado, sino más bien con ropa fresca, hidratarlo de manera frecuente, no permitir que descanse, por ejemplo, es un error. Acostarlo a dormir. No, si se quieren acostar a dormir, o sea, tú tienes que dejar descansar a tu hijo para que se recupere del proceso que está viviendo. Y lo otro es los baños de fricción con alcohol o con aguas muy frías. O sea, los medios físicos no deben ser fríos, más bien deben ser temperaturas cálidas y poco a poco, porque es por tiempo prolongado, son 20-30 minutos durante el baño, el agua va a ir bajando, pero eso no se alcohola, o sea, no se les coloca alcohol ni vinagre para bajar la temperatura, que también está dentro de las creencias populares que funciona. O sea, la fricción sí, en agüita tibia, hacerlo dinámico, que jueguen y bueno, respetándolo siempre, con sus tiempos. Sí, he escuchado mucho eso de los bañan en alcohol para que le baje la fiebre. No, el alcohol no es una buena práctica. Esto es controversial. Ay, Dios. ¿El ruido blanco es bueno o malo? Wow. Es controversial porque depende del criterio y depende de muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver. El ruido blanco ayuda a ciertas personas a conciliar el sueño. Sin embargo, el uso prolongado o muy cerca no es lo ideal, o sea, tiene unas distancias. Es como otro tema álgido que es colecho o habitación separada. No sé si eso está en las preguntas, pero también es controversial. Igual, lo que le funcione a la familia, pues va a ayudar. Yo soy pro ruido blanco. Okay. A mí con mi hija me funcionó súper bien el uso del ruido blanco. Okay. A mí me ayuda a conciliar el sueño. Lo probamos, nos funcionó y lo mantuvimos el tiempo que lo necesitábamos. Sin embargo, hay niños que no les funciona y que los despierta incluso. Aquí aplica mucho eso que estamos diciendo, que cada caso es distinto. Y siempre nosotras debemos, como mamás, primero consultar con el especialista. Y segundo, utilizar eso que nos sirve a nosotras, a nuestra familia, a nuestro bebé. Ciertamente hay controversia con este tema porque, bueno, hay quienes sí lo recomiendan, hay quienes no. Aquí lo importante es consultar con tu pediatra de forma individualizada, en tu caso, si te resulta bien o no te resulta bien. ¿Okay? Y sobre todo, que cuando tú vas a hacer cualquier método de crianza o cualquier implementación con tu hijo, te informes cuáles son las medidas de seguridad que debes tener. Correcto. O sea, si tú vas a colocar ruido blanco, cuál es la distancia, cuáles son las frecuencias, qué es lo que se recomienda a nivel de las sociedades científicas. Porque las sociedades científicas pediátricas a nivel mundial tienen pronunciamientos de seguridad para este tipo de cosas. Sí, correcto. Con respecto específicamente al ruido blanco, sí he leído que no puede estar a menos de 2 metros del bebé. Sí, menos de metro y medio. Hay que cuidar los decibeles también en los que está hecho el aparato. La frecuencia no puede ser todo el día, tampoco desde la noche hasta la mañana, porque ¿qué pasa con nosotros? Que cuando algo no funciona, nos obsesionamos. Entonces, andamos con el aparato para todas partes. Bueno, como lo duerme, entonces me lo voy a llevar, qué sé yo,
al pediatra, tengo consulta con el pediatra, me toca esperar 2 horas, me llevo el ruido blanco para que se duerma. O sea, tiene como ciertas indicaciones y en ese caso sí hay que consultar específicamente con el pediatra a ver qué recomendaciones específicas tiene para tu bebé. ¿Ok? Buenísimo. Vamos con la otra pregunta. Esta también es un poquito controversial y es que las aplicaciones sobre desarrollo infantil, estimulación, lactancia, todo, ahora, actualmente hay todo tipo de aplicaciones que a muchas mamás nos sirven como guías dentro de nuestro proceso de maternidad. Que sí y que no con esas aplicaciones. Que no, si la aplicación te genera un estrés, ahí no es. O sea, si esto te crea una carga emocional dentro de tu maternidad, paternidad, ahí no es. O sea, si tú estás demasiado pendiente de puse la aplicación porque estoy dando pecho para ver cuánto comió, el tiempo de la lactancia, y entonces ahora la derecha, después la izquierda, que muchísimas mamás primerizas lo usamos para poder vigilar cuántas tomas hizo, la frecuencia, es un recurso, pero también sirve un papel y un lápiz. O sea, entonces, si eso genera un estrés para ti, la aplicación no es para ti. Hay muchísimos recursos valiosos, hay aplicaciones estupendas para acompañar con la introducción de alimentación, por ejemplo. Hay aplicaciones chéveres de estimulación y desarrollo donde te dan ideas, tips, pero siempre tú tienes que pensar que tu bebé o que tus hijos, si tienes más de uno, son seres individuales y lo que es igual para uno no es igual para el otro, individualizar cada caso, estar pendiente. Si tú sientes que hay algo que él como que no te está cuadrando porque la aplicación dice una cosa, tú sientes otra, sigue tu corazón e igual consulta a un especialista. Excelente. Seguir la intuición, esa es una de las recomendaciones más valiosas, creo yo. Sí. Porque las mamás tenemos intuiciones. Muchas veces el papel o la aplicación o la indicación dice una cosa, pero nosotras sentimos que nos sirve otra. Entonces, siempre de la mano con el especialista, pero bueno, no dejemos que todos estos recursos que actualmente hay, que son excelentes para muchos casos, apaguen esa intuición. Yo digo que rescataría ese mensaje. Sí, es fundamental. O sea, nadie conoce más a tu hijo que tú. Así es. Aunque seas un papá que trabaja o un papá que acompaña todo el día a su bebé, nadie va a conocer más a tu hijo que tú. Y si tú sientes que hay algo que no te cuadra, pide ayuda. Hay muchísima gente que puede colaborar contigo, pediatras, neurólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, instituciones donde ya están los niños que ya están escolarizados, porque diferentes puntos de vista pueden llegar a una conclusión. O sea, nosotros no somos seres redondos, sino que tenemos muchas aristas y dependiendo del aspecto, pues se puede abordar de una manera u otra. Válido para todo. Continuamos con la pregunta número 11. ¡Qué rápido! Va rapidísimo. ¿Por qué los bebés se enferman tanto en las guarderías? Es cuchillo para mi garganta. No, pero no está mal. Así como nuestro sistema inmunológico, así como los bebés aprenden en las guarderías, su sistema inmunológico también va a aprender. Si ellos tienen un ambiente controlado en casa donde hay 2 personas, nada más, ya ellos esa parte como que la aprendieron y van a tener como un control por la exposición que tienen. En la medida que tienen una exposición mayor, cuando comienza la escolarización, se van a enfermar más. Cada bebé viene de un microuniverso y aquí hacen otro universo dentro de su colegio. Igual cuando lo llevas a un taller de estimulación temprana, así sea puntual de 2 horas, o sea, tu bebé está compartiendo con otros
familias con otros gérmenes y va a tener más incidencia a que se enfermen más. No es que tú dices, oye, es demasiado mala la guardería porque se enferman horrible. Eso no es un criterio. Todos los bebés se enferman, además. El promedio hasta los 2 años es que hagan 1 o 2 resfriados al mes. Entonces, si sobre todo tienes exposición. Si tú estás en tu casa con tu bebé, tú y tu bebé, tienes mucho menos probabilidad. Pero es cierto que si mi bebé está en casa conmigo, solamente cuidadito, entonces cuando vaya, porque en algún momento tiene que ir al colegio, claro. Ese contacto con el colegio genera igual este tipo de enfermedades, siempre, o sea, se va a enfermar igual. Siempre. Yo te voy a echar un cuento personal. O sea, yo empecé a hacer pediatría, o sea, cuando estaba haciendo mi formación de pediatra, y me enfermaba a la misma velocidad que un bebé en preescolar. O sea, por supuesto, como las maestras. Sí. O sea, cuando tú cambias de trabajo, si la maestra cambia de colegio, se tiende a enfermar un poco más. Cuando tú cambias de espacio donde trabajas, o sea, si pasaste de la consulta privada al hospital, que tienes un círculo más amplio, te vas a enfermar un poco más. Eso nos pasa a todos. Cuando nos encerraron con la pandemia y volvimos a estar en contacto con todo el mundo, toda la población en general, adultos y niños, se enfermó más. ¿Qué es el síndrome de cabeza plana en los bebés? ¿Eso existe? Un bebé que pasa mucho tiempo acostado, en una sola posición, viendo el techo o de un lado, puede tener una modificación. Entonces, no tienen que usar cascos los bebés. Hemos visto cascos. Sí, o sea, los cascos tienen una indicación particular con una patología específica, o sea, y es una patología, o sea, es una enfermedad, no es la norma. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es cambiar a tu bebé de lado de posición. Igualito pasa con la lateralización del cuello. Ajá, tú tiendes a ver a bebés que siempre tienen el cuello como hacia un solo lado. Y usualmente es el lado hábil de mamá. Mamá o el cuidador principal lo carga con el brazo no hábil para tener la mano hábil libre para poder hacer cosas. Y entonces ese bebé siempre va a mirar hacia la mano hábil. Entonces hay que cambiar de manera frecuente el lado donde lo cambias, las posiciones en las que lo cargas. Además es una cuestión de estimulación visual también. ¿Cuántas cosas? Sí, son mini detalles para estar pendientes. Vamos con esta pregunta. ¿Es normal que los bebés tengan fiebre después de vacunarse? La reacción post-vacunal no aparece con todas las vacunas, no aparece en todos los individuos. Es el efecto secundario principal descrito a nivel de la vacunación. No debe ser de más de 48 horas, no debe ser temperatura muy elevada, pero tú estás colocando un fragmento de enfermedad, por llamarlo de manera más coloquial, para que active tu el sistema inmunológico y produzca defensas contra eso. Entonces la fiebre no es que va a ser mala, está dentro de lo esperado, pero de todas maneras, si es una fiebre muy alta, hay rechazo al alimento, hay demasiado decaimiento, está acompañado de otros síntomas, sí es importante acudir. Ahora esta pregunta. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando nuestro bebé tiene pañalitis? La dermatitis del pañal, por contacto de la orina o de las heces, es por un cambio de la acidificación que hay en la piel. El calor que se genera dentro del pañal perpetúa y puede acelerar la aparición de hongos, que se consideran flora normal de lo que es el área genital. Entonces, ¿qué no debemos hacer con pañalitis? Dejar el pañal mucho tiempo, o también para prevenirlo, dejar el pañal mucho tiempo, tanto con heces o con orina, utilizar con frecuencia las toallitas húmedas para limpiarlo. Si estás en la casa y lo puedes lavar, o estás en un sitio donde lo puedes lavar, siempre es mejor lavarlo con un jabón neutro. Pueden ser jabones íntimos femeninos que mantienen el pH, independientemente que sea varón, eso no tiene nada hormonal.
Y es súper importante mantener el área muy seca después de lavar. O sea, tú lavas, pero tienes que sacarlo súper, súper, súper bien. La crema de pañalitis no se usa de manera profiláctica, o sea, de manera preventiva, se utiliza cuando ya están rojitos. Ok. O sea, porque eso lo que crea es como una capa que los separa. Pero si tú tienes una buena higiene, no son las marcas de pañal lo que los irritan. Usualmente son las marcas de toallitas las que los irritan, más que la de los pañales. Y el cambio frecuente del pañal es fundamental. O sea, no deberíamos usar las cremitas esta antipañalitis si no tiene pañalitis. Exacto. O sea, tú no tomas medicina para el dolor de cabeza, por ejemplo, si te da dolor de cabeza. Es verdad. O sea, tú tomas medicina para el dolor de cabeza cuando tienes el dolor de cabeza o cuando empiezan los síntomas. Tú le colocas crema para la pañalitis cuando empiezas a ver que se pone rojito. Y hay distintas concentraciones de las cremas con distintos elementos que pueden funcionar a unos o a otros. Otra cosa que es importante estar seguro es que no le dé alergia la crema. O sea, igual eso es una sustancia química que puede producir alguna reacción en piel. Entonces, bueno, la observación es importante. Conoce a tu bebé. Las marcas comerciales son múltiples. Hay en base a vaselina, en base solamente a óxido de zinc y pues nos van a ir ayudando. Súper importante no usar talco. Ajá, eso es súper importante. El talco puede migrar hacia lo que es la uretra, que es el conducto por donde sale la orina, y eso puede producir infecciones urinarias. Entonces no se usan talcos a nivel del pañal. Okay. ¿Y bueno, del bebé. La maicena tiene más o menos el mismo principio, sin embargo, las pediatras a veces la indicamos cuando la dermatitis del pañal está muy, muy intensa. No se coloca sola, se coloca como si fuera mezclada con la crema de pañalitis para crear una capa más gruesa. Hay una crema que se llama pasta del agua, por lo menos aquí, que también es más o menos lo mismo. La idea es crear una capa hidrófoba, o sea, que separe agua de piel para que la piel vaya sanando. Pero esto, como todo, aquí hay que individualizar. Si tú ves que la pañalitis tiene 48 horas y ya tú le has puesto 2 o 3 aplicaciones de crema y eso no ha ido mejorando, es preferible, le escribo a mi pediatra, hablo con el pediatra, lo llamo, mire doctor, tengo una pañalitis que no me gusta, esto está muy rojo, tiene como unas úlceras, pareciera que estuviera sangrando. O sea, eso no es una pañalitis como para quedar en la casa y que nadie lo vea. Tiene mucho tiempo. Eso también es importante. O sea, oye, tiene más de una semana y esto no ha mejorado. Yo le he puesto de todo y esto no ha mejorado. Es importante. Ojo, o sea, hay que revisar. Sí. Esta pregunta me gusta porque también es un poquito controversial. ¿Qué opinas sobre los programas para enseñar a dormir? Existen programas que tú compras, un programa tal o un programa cual, que te dicen, en 7 días te enseño a dormir a tu bebé. Las técnicas de adecuación de sueño están basadas en modificaciones conductuales para alcanzar un hito, en este caso, sueño continuo. Todos, adultos y niños, no dormimos de manera continua. Los niños tienen un sueño diferente al de los adultos, donde los despertares pueden ser frecuentes, dependiendo de la edad del bebé, va a tener unos requerimientos y las características del sueño de manera evolutiva son diferentes en cada edad. Si tú quieres adquirir una asesoría o un programa de acompañamiento para higiene de sueño, mi recomendación es que averigües muy bien quién es la persona, dónde está formada, qué métodos maneja, para saber si funcionan o no funcionan para tu familia. Mientras más información tengas como papá o mamá, vas a tener mayor criterio para decidir qué te funciona y qué no. Esto no hay una verdad absoluta. Lo que sí es que lo que sí es una verdad absoluta es que los niños no duermen como los adultos. O sea, los niños no, y ni los adultos dormimos de un solo tirón. O sea, evolutivamente
es diferente, el sueño madura en la medida que los niños van creciendo y eso corresponde también a su crecimiento y evolución normal del cuerpo y sus necesidades. Por ejemplo, como lo que hablábamos del recién nacido. El recién nacido se tiene que despertar. Correcto. O sea, es una necesidad biológica, además de maduración desde el punto de vista conductual, podríamos llamarlo de alguna manera. Estamos acercándonos al final de esta maravillosa entrevista. Yo de verdad que estoy súper feliz, súper complacida, porque son preguntas que a veces no nos atrevemos a decirle a nuestro pediatra cuando estamos en la consulta, porque generalmente uno va a la consulta a ver si el niño está creciendo bien, si está de buen peso. Son las preocupaciones generales que tenemos las mamás, si tiene buena talla, si tiene buen peso, y si todo está bien, ¿no? Uno espera que todo está bien. Y en la medida en la que tú vas ejerciendo la maternidad, de repente le salió una pepita verde en la frente, cúnchale, no le dije al pediatra. Bueno, déjame buscar. Entonces uno, lo primero que uno hace actualmente es eso, déjame buscar ahorita 2.0 es ChatGPT. Ojo con eso, que yo lo he puesto a prueba en más de una oportunidad y mira, sale raspadísimo. Entonces, claro, buenísima esta entrevista porque son preguntas que uno se hace a diario, pero que o le da pena o dices, concha, es una pregunta que no es tan importante, no voy a llamar al pediatra para hacerle esta pregunta. Entonces, me parece genial, genial. Estamos acercándonos al final de esta entrevista. Yo te quiero interrumpir aquí. Ajá. Porque no hay pregunta tonta. O sea, no hay pregunta tonta para el pediatra. O sea, tu pediatra y tu familia deben tener una relación cercana donde tú te sientas en la confianza de poder preguntar. Si la pregunta se te ocurrió a las 3 de la mañana mientras das pecho, la puedes anotar en un papel y en la próxima consulta llevas tus dudas anotadas. Esa es una buena técnica. De manera de que no se te olvide nada en la medida que va apareciendo. Nosotros, los médicos en general, ni los pediatras en particular, tenemos verdades absolutas. Estamos para acompañar y para guiar en los procesos de crecimiento y desarrollo y tomar con las familias las mejores decisiones de salud para esos niños. Así es. La última palabra siempre la van a tener los padres. La confianza y el vínculo es muy importante que se creen de manera que tú te sientas en comodidad. Si tú no te sientes en comodidad, bueno, ahí hay cosas que puedes revisar. Así es. Y ya tomándote la palabra con respecto a eso, que no es ninguna pregunta que está en la lista que nos hicimos, yo creo que eso es importantísimo, sentirte cómodo con tu pediatra y que tengas o que tú sientas que tiene esa receptividad para responderte en el momento que sea. Yo respeto mucho los criterios de cada profesional, la verdad. Cada uno tiene como su lista de sí y su lista de no. Yo hago esto y yo no hago esto. A mí como mamá me genera mucha tranquilidad que yo puedo llamar a mi pediatra en el momento que sea o a través de un WhatsApp, está pasando esto. Eso a mí me genera mucha paz y mucha tranquilidad. Hay dos tipos de mamá, las que llaman y escriben a cada rato y las que se pierden por 6 meses, que esa soy yo. Tus chamos ya están grandes. Pero mis chamos ya están grandes y además yo siento esa tranquilidad. Yo sé que en el momento en el que yo le voy a escribir a Ana María o le escribo a Jorge o le escribo a Ninosca, cualquiera de los tres me va a responder. Esa es una recomendación cuando estés buscando un pediatra, que el pediatra sea disponible, que esté disponible. Y ya saliéndonos un poquito de este tema, mencionaste algo que yo creo que me hizo clic y es, ¿hasta qué edad vamos a ir al pediatra? Los pediatras vemos a los niños hasta los 18 años o hasta que nos quieran. El adolescente hasta los 18 años, nosotros evaluamos niños hasta los 18 años, desde los 0 hasta los 18 años. Las necesidades son diferentes, las consultas van cambiando en la medida que están más grandes, tienen mayor participación, siempre tienen voz dentro de la consulta, siempre deben ser oídos y escuchados, respetados.
con sus necesidades, síntomas y signos, pero en la medida que son más grandes, tienen otras cosas que aparecen. O sea, la consulta de adolescente es completamente diferente a la consulta de un niño pequeño. Es divertidísima para uno como médico, sobre todo si los has visto crecer, porque tienes otro vínculo. Es bien chévere. Es bien Bro, agradable. mamá, otra vez al pediatra. Esa es mi hija. Yo estoy muy grande para ir al pediatra, mamá. Bueno, le dices que lo puedo ver hasta los 18 años. Si no me quiere más, bueno, antes. Pero cómico porque entonces están en esa edad, los adolescentes están en la edad en la que, bro, mamá, ya estoy muy grande para ir al pediatra. Bueno, entonces vamos al fulano. No, ¿y Ana María dónde está? Es comiquísimo, están en esa edad. Esta pregunta me encanta porque quisiera saber cómo te cambió a ti la vida de pediatra después de que fuiste mamá. Wow. Realmente es diferente. La aproximación es distinta. La confianza y la voz interna se activan más. La empatía también aparece y entiendes muchas angustias. Aunque uno puede tener conocimiento donde la angustia, que el conocimiento a veces cuando tienes demasiado tampoco ayuda, pero bueno. ¿Tú tienes un pediatra? Sí, sí tengo un pediatra. Tu hija tiene su propio pediatra. Sí, mi hija tiene un pediatra. Mi hija tiene un pediatra. Y le aviso incluso cuando está enferma. Le digo, está enferma, estoy haciendo esto. Ok. O sea, ¿Qué come? sí. Buenísimo. Bueno, además no la pincho yo. Ah. O sea, yo no le coloco las vacunas. La llevo también para que la vacunen por un tema de consuelo. O sea, no es lo mismo que mamá te ponga la vacuna y mamá te consuele, a que tú vas a la vacunación, que es necesaria, pero mamá igual te va a acompañar, te va a contener y te va a consolar después de ese evento, que no es un evento agradable, a ninguno nos gusta que nos pinchen. Claro, además son dos roles distintos, ¿no? Uh-huh. En un momento eres pediatra, pero en el otro momento eres mamá, punto. O sea. Claro, independientemente, bueno, como cualquier mamá, o sea, se cayó, tiene una herida, le tienes que limpiar, le va a molestar, pero te voy a ayudar. Si me toca de mamá curar una herida, pinchar, poner una inyección, también. O sea, mamá está aquí, mamá te ayuda, lo voy a hacer suavecito. Ahí ya no soy tan doctor, soy mamá. Qué maravilloso. Bueno, uno no se imagina eso, por lo menos no me podía intuir que siendo pediatra podías tener un médico pediatra de consulta externa, ¿no? Como alguien que te apoye. Pero ciertamente tienes tu propio pediatra y es chévere porque... Bueno, y la objetividad a la hora del examen físico. Exacto. O sea, por supuesto no voy por todo. Exacto. La mayoría de las cosas las resuelvo, pero el control de niños sanos sí, o sea, exacto, no lo saltamos, vamos de manera recurrente, o sea, vigilar peso, talla, crecimiento, porque es otro enfoque, o sea, tú tienes distintos roles. Correcto, buenísimo. Mira, se me acaba de ocurrir una última pregunta antes de cerrar. Cuando un niño se cae, mi bebé está empezando a caminar, y se cayó y se pegó en la cabeza. Eso es algo que nos angustia muchísimo a las mamás. Le sale un chichón. Ahí, me lo quiero llevar a urgencias, le quiero hacer una resonancia. ¿Qué tengo que hacer? Depende de varias cosas. Depende del mecanismo de cómo fue el traumatismo. Eso es una cosa importante. Saber de dónde se cayó, la altura, si venía con velocidad o no venía con velocidad. Eso es importante para saber porque eso nos va a dar magnitud del traumatismo. Siempre es bueno escribir, avisar al médico, y las preguntas usualmente son: ¿qué estaba haciendo? ¿De dónde se cayó? ¿Qué altura es? ¿Venía corriendo, no venía corriendo? ¿Me estaba montando en un objeto, una andadera, de los walkers? Porque la que se meten no debería existir. Se cayó por unas escaleras, o sea, eso puede variar. Todos los niños se van a caer, a todos
se nos cayó un bebé en la cama, hasta ahí al lado, aquí, al lado. O sea, al lado, o sea, aprendiendo a rolar, o sea, aprendiendo a voltearse, así, y te quieres morir. Sí, te quieres morir de la culpa. Pero bueno, es normal, hielo, consuelo, contención, pueden tomar pecho los que consumen pecho, frío local para ayudar con el hematoma o chichón, dependiendo de la magnitud, si lo ves que es muy grande, sí es importante ir a urgencias. Si aparecen vómitos seguidos de ese traumatismo en las primeras 6 horas, es importante. Los bebés se pueden quedar dormidos después del traumatismo, sobre todo si está coincidiendo con horas habituales de sueño. Queridas mamás y queridos papás que nos ven a través de Soy Tipo Mamá, yo quiero primero que nada darle las gracias a Ana María. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aclarar este montón de dudas que nosotras a través de ti podemos aclarar en este momento. Darles las gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, quédense aquí, suscríbanse, coméntenos qué les pareció, si tienen alguna duda. Van a ver a través de esta pantalla las redes sociales de Ana María y ustedes van a poder, si tienen alguna duda específica, consultarle a través de sus redes sociales. Con mucho cariño. Bueno, un placer. A ti, gracias por esta invitación. Me encanta esta iniciativa. Que más mamás estén informadas y empoderadas para que sus niñitos puedan tener un mejor desarrollo y sobre todo vivir y disfrutar la maternidad con paz.